Eh, Vamos a leer la continuación de Sodoma y Gomorra, de, la, de esta ciudad de Sodoma y Gomorra. En el 19 ya está, me habías dicho que estaba como que ya se habían salido de Sodoma, ¿no? Sí. Acá, Sodoma y Gomorra son destruidas. A ver, no, a ver creo que lo habíamos leído. Ajá, dice, las hijas de Lot conciben a Moab y a Ben-Jaamín. En la parte 2 de lo que hemos grabado está toda la charla de Moab. De los moabitas. Sí, perdón, lo voy a poner en el título porque voy a tener, van a ver, creo que en la parte 3 lo voy a hacer. En la parte 3 van a tener que ver 3 y 2 y 3 van a tener que ver porque lo voy a repartir porque se me dividió el video, pero en sí lo que estamos hablando de Sodoma y Gomorra, estamos mirando la historia, pero estamos mirando el carácter del creador hacia las ciudades que hacen lo malo. Porque si la conclusión que sacamos es que Mateo, que no lo hemos leído, No lo hemos leído. relata que las ciudades van a pasar, que va a pasar como Sodoma y Gomorra en los últimos tiempos. Entonces, estamos leyendo todo eso a base de que las cosas van a pasar como les pasó a Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a ver acá cuando Sodoma y Gomorra fue destruida y las hijas de Lot conciben a Moab, pero no había hombre, ¿con quién lo conciben? Ellas se fueron con el papá. Y vivían en una cueva. Y ahí, ahora vamos a ver lo que dice acá. Después Lot subió a Zoar y habitó en el monte de... Y habitó en el monte, él, sus hijas con él, pues tenían miedo de vivir en Zoar, él y sus dos hijas habitaron en una cueva. Sucedió que la mayor dijo a la menor, he aquí, nuestro padre ya es viejo, y no hay hombre en el país que se allegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. O sea, necesitaban tener descendencia. Ven, hagamos beber vino a nuestro padre y acostémonos con él para preservar descendencia a nuestro padre. Y aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre. Ya el hombre sacado de sus cabales, ¿no? Sí. Ya quizás no estaba moribundo porque no estaba moribundo, sino que él sentía algo porque de eso por eso pudo concebir. Pero una persona alcoholizada está lúcida, ve todo eso, pero ve cosas diferentes. O sea, no sabe, no tiene, ¿cómo se dice? No tiene, no es consciente de lo que está haciendo. Sí sabe que está haciendo cosas, pero no es consciente de lo que está haciendo. O sea, el hombre lo hacía, pero ese placer y esa cosa que sentía todo lo otro, el placer pero no sabía, no estaba, ¿cómo se dice? No estaba en sus cabales, digamos. Por un lado sentía cosas y por el otro lado ni sabía lo que hacía. Pero las mujeres sí sabían lo que hacían. Es más maldad eso que la maldad de Lot. Lot no sabía que estaba cometiendo una maldad porque él no estaba en sus cabales. Por eso el vino es traidor. Entonces, el vino cuando lo tomas en exceso te va a traicionar. Y la mujer entró y se acostó con su padre, pero él no
se enteró, ahí está, ¿ves? Cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Aconteció al día siguiente que la mayor dijo a la menor: He aquí que anoche me acosté con mi padre, también esta noche hagamos que beba vino, y entonces entra tú y acuéstate con él, así preservaremos la descendencia de nuestro padre. También aquella noche hicieron ellas que su padre bebiera vino, y la menor entró y se acostó con él. Pero él no se dio cuenta cuando ella se acostó y cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su propio padre. Entonces la mayor dio a luz un hijo, a quien ella puso por nombre Moab, el cual es padre de la tierra de los moabitas hasta hoy. Le, le, este, en el diccionario que hemos leído, tenemos entendido que Moab hoy es Jordania. Nosotros decimos que hoy es Jordania, o sea, yo estoy diciendo que hoy es Jordania, pero queremos que sea la verdad que es Jordania hoy. Entonces cualquiera que sepa mucho más y entienda bien, hay personas que saben bien de geografía y pueden decir con exactitud que hoy es Jordania. O sea, nosotros, según los textos que estamos leyendo acá, según el diccionario, se da a entender que es Jordania. También aquella noche hicieron que ella y su padre bebiera vino, y la menor entró y se acostó con él, pero él no se dio cuenta de cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las hijas de Lot concibieron de su propio padre. Entonces la mayor dio a luz un hijo, a quien ella puso por nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Luego la menor dio a luz un hijo, a quien ella puso por nombre Ben-Jamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. O sea, los amonitas y los moabitas son hermanos. ¿Dónde estás ahí leyendo? En el 19 de Génesis, versículo 37 y 38. O sea que los dos eran hermanos. Ahora, el tema es que, claro, cuando la gente ve que las hijas de Lot, bueno, no había gente, claro que no había personas, no había problema, digamos, no era tanto el chusmerío que se corría. Pero quizás Lot, cuando ya estaban grandes los hijos, no pienso que ellos hayan tenido hijos y los hijos dijeran: che, ¿quién es nuestro abuelo y la abuela? O sea, toda cosa que era medio raro tapar, ¿viste? En familia. Decí que no tenía, y mirá si lo enganchaba Abraham ahí, que había tenido relaciones, las hijas con su papá. La realidad fue que también como un pecado de otra persona trae consecuencias en un montón de cosas. Cuando la mujer de Lot sale de Sodoma y Gomorra, ella tenía la obligación de no mirar para atrás. Pero como esa mujer estaba tan compenetrada en el sentido de las cosas materiales de Sodoma y de Gomorra, o de Sodoma, Gomorra y Sodoma, claro, miró para atrás y el pecado de ella la hizo convertir en una estatua de sal. Y después la mujer murió en ese instante, ¿sí? Pero cuando Lot sale sin mujer, sale con sus hijas. ¿Cómo esa consecuencia de no estar, de un pecado de otra persona, interfiere en la vida de la familia? Esas son las cosas que pasan cuando uno comete el error de pecar
pensando de que lo único que va a hacer va a joderse uno mismo, embromarse uno mismo o tener problemas uno mismo. Eso no es el sentido. El sentido es que cuando uno comete un error estando en matrimonio o en familia, interfiere en toda Las generaciones. la familia o la generación. Ejemplo, hay personas que han tenido hijos con otras mujeres y después vuelven a tener otro matrimonio, ¿sí o no? Y los dejan a esos hijos sin padre. Es como que se cortó algo, es como que el pecado del hombre, del ser humano va degradando y trayéndose problemas, ¿sí o no? Porque eso trae problemas, ¿o no? Sí. En este caso, la mujer de Lot decide mirar para atrás cuando estaba prohibido mirar para atrás por el Creador. Vamos a ver, solamente quiero ver los amonitas, pero nada más un toquecito nomás, ver quiénes son. No, pues ahí dice que es el hijo de la otra hija, de Ajá, Lot. ajá. Ellos dos son hermanos, Ujú. hijos del mismo papá y primos por sus madres. Ujú. También un despelote. Ajá, sí, son la misma familia. Entonces hoy también los amonitas tendríamos que tener un mapa bíblico también, ¿sí? Quizás en la parte de atrás de la Biblia puede haber que podemos ver Jordania, amonitas, no creo que estén muy lejos de, ahí te lo va a decir el celu, amonitas. Eran hermanos de, ¿cómo te digo? Los amonitas eran hermanos de los moabitas. La gente dirá, bueno, ¿qué son los moabitas y quiénes son los amonitas? Te digo, y acá en el diccionario está el mapa, ¿eh? O sea, tenemos los mapas. Nada más que hay que mirarlos. A ver, los amonitas. Ajá, los amonitas eran un pueblo pagano que adoraban a los dioses Milcón y Moloc. Ajá. Ajá. Nuestro Dios mandó a los israelitas que no Se juntaron. se casen con estos paganos. Ajá. Ujú. Moloc, entonces a Milcón y a Moloc. Vamos a mostrar para que ustedes vean cómo, cómo cada nación, cada pueblo, cada pueblo cada nación tiene sus creencias y su idolatría, ¿no? ¿Cómo es la diferencia entre unos que siguen al Todopoderoso, el bueno, y otros que siguen a lo malo? Para que vea la diferencia de estos amonitas que adoraban y en qué andaban. Para que el Todopoderoso, en ese momento Dios le dijo, no se junten con ellos, no lo Sí. destruyó, Ujú. pero sí en su vida, en su trajín, en su diario, amonita, que hasta el día de hoy debe pertenecer que si lo puede buscar, a quién pertenecen los amonitas. Dice que Ajá. eran 3 grupos, Ujú. dice. No, forman un solo grupo. Se llamaban amonitas a los descendientes de Amón, Ujú. hijo de Lot. Los tres Hijo de Lot. hijo de Lot, es el mismo Ah, Amón. el mismo Lot, sí, Ajá. así, sí. Dice, hijo de Lot, las 3 tribus, hebrea o israelita, amonita y moabita, forman un solo grupo. Ajá. O sea, forman un solo grupo. Acá vamos a ver Moloch. ¿Quién es Moloch? Ellos adoraban los hijos de Lot. El hijo de Lot. Adoraban a Moloch. Entonces, vamos a ver quién era Moloch.
porque ya esos, la mamá se había cometido un grave error de andar en el pecado por haber acostadose con su padre y tener a este hijo, que era Amón, ¿no? Amón. Amón. No quiere decir que cuando uno es hijo por cuestiones de la vida, que de un incesto, de una relación infructuosa, no quiere decir que una persona se arrepienta. Cuando uno se arrepiente y decide estar con el Creador, el Todopoderoso, se corta toda esa clase de maldición. Todo ser humano tiene derecho al perdón, por más que los padres hayan cometido un grave error en la relación que tuvieron entre padre o hijo. Se puede cortar esa maldición. ¿Se entiende o no? Sí. Uno puede ser renovado, porque eso es lo que prometió el Creador. Ujú. Pero si uno sigue en las maldiciones, ajá, Moloch. Ahora vamos a ver estos amonitas. Este Amón, hijo de Lot. Lot había salido de Sodoma y Gomorra, Dios lo había sacado. lo sacó, se fueron a vivir a otro lado. La hija embriagó a su papá, cometió el grave error de embriagar a su padre y tener un hijo. Y después nació Amón y Amón se ve que tuvo su familia, pero decidieron adorar a Moloch y a Milcom. Vamos a mostrar un solo ídolo, un solo dios que ellos tenían, que era Moloch. ¿Quién era Moloch? Este Moloch. Divinidad adorada por los amonitas, el artículo que precede el término en hebreo indica que no se trata de un nombre propio, sino de una expresión que significa aquel que reina. No estamos hablando de Moloch hace muchos años atrás, pero la estatua de Moloch fue puesta en el Vaticano hace un poco de tiempo. Estuvo más o menos unos 15, 20 días, cualquiera puede mirar y no estamos mintiendo. Está en una noticia y está Quería hacer un té, por favor. Y estaba la foto y estaba que dicen que fue. Ahora vamos a leer quién era este Moloch. En nuestra charla que estamos ahora pensando, los amonitas. Lot. Si se ve, estaba muy cerca de Israel. Tiene que estar toda esa parte junto con Babilonia. Todos ellos, Moloch, amonitas, moabitas, Abraham, en esas tierras por ahí tiene que estar Babilonia, que después eso lo vamos a ver. Y desde ahí, de todas esa Babilonia, los moabitas, hasta el día de hoy, toda esa religión, Los amonitas. en general, no solamente los amonitas, te quiero decir que toda esa religión antigua sigue hasta el día de hoy, no se perdió. Sean tanto los amonitas, los moabitas, Babilonia, Milcó, ¿cómo esta iglesia católica trasladó esa imagen a su catedral? Porque la adoran. ¿No tendrán con qué ver ellos también? Porque puede también haber gente moabita o amonita dentro del Vaticano también. Y eso ya es otro tema, pero bueno. Y no solamente dentro del Vaticano, en muchas otras religiones también. Pero ¿cómo es el tema de Moloch? Si en una expresión que significa aquel que reina recibía también el nombre de Milcom. Primera de Reyes 11, 5, 33, Jeremías 19, 1, 3, Sofonías 1, 5.
Esta divinidad representaba uno de los aspectos de Baal. Jeremías 32-35. Baal significa destructor e idolatría y enemigo del Todopoderoso. El que se dedica a adorar a Baal, fruto de Baal va a tener. Es enemigo del Todopoderoso. Nombre propio de que es asimismo nombre común, sinónimo de Señor bajo el nombre de Melcat. Rey de la ciudad de Baal, recibía en Tiro sacrificios humanos. Mirá, Rey de la ciudad de Baal recibía en Tiro sacrificios humanos. A ver, uno de los aspectos de Baal, nombre propio. El culto a Moloch demandaba holocaustos de niños que le eran quemados vivos. Para ello, eran niños depositados en los brazos del ídolo, que estaban en posición dependiente, al son de tambores y cánticos. La víctima rodeaba hacia una apertura por donde caía a un horno caliente. Las motivaciones de este sacrificio eran varias, desde emergencias nacionales hasta el mero cumplimiento de un voto por un don recibido de parte del Dios. O sea, en agradecimiento o problemas nacionales que vendría a ser como un problema de sequía, como un problema de que la tierra no daba su fruto, como un problema de que había problemas. Ellos tenían que dar en sacrificio a su Dios algo para que ese Dios le dé todo lo que le falta. Una ofrenda. Una ofrenda. La edad de los niños sacrificados oscilaba entre recién nacido hasta 3 e incluso 4 años. De 0 a 4 años. No se trataba siempre del primogénito, como se ha asumido en ocasiones. De hecho, se han hallado urnas en el Tafet de Cartago con 2 o 3 cadáveres de niños sacrificados. Está hablando un diccionario dando por entendido que es bueno aquel. Tiene forma de buey, ¿verdad? ¿Eh? La cara de él tiene forma de buey. Sí, la cara de él tiene forma de buey. Lo que sí este diccionario está planteando de que estas cosas se han encontrado, ¿cómo te digo? Restos y ¿cómo te digo? Y ejemplos, ¿no? Y no, como evidencia, claro. No se trataba siempre del primogénito como se ha asumido en ocasiones. De hecho, se han hallado urnas en el Tofet de Cartago con 2 o 3 cadáveres de niños sacrificados entre los 3 y 4 años de edad, recién nacidos, pertenecientes a una misma familia. Se trataba de una práctica que, como han documentado las excavaciones de Cartago, se llevaba a cabo con regularidad y normalidad. Esta práctica aumentó con la sofisticación de la civilización urbana cananea en contra de las concepciones evolucionistas del progreso. O sea, el progreso y más progresaban, más le daban al Dios, porque ellos creían que por darle al Dios ese
hacer sacrificio, el Dios lo progresaba cada vez más, ¿no? Los prosperaba cada vez más y más sacrificaban y más, estamos hablando de el hijo que tuvo Lot con su hija, terminó siendo un adorador de este dios Moloch, también llamado Milcom. Y también no pasaron muchos años de que Dios lo haya sacado a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿sí? De que haya destruido Sodoma y Gomorra. Como la maldad siguió aumentando a pesar de. Totalmente ni aún cuando la autoridad romana, después de la conquista de la ciudad, dio muerte a los criminales sacerdotes de Baal. Roma, acá entra Roma, ¿sí? Colgándolo de los árboles de su mismo santuario. ¿A quién? A esta gente. Totalmente, dice, en Cartago las prácticas no cesaron. Totalmente ni aun cuando la autoridad romana, después de la conquista de la ciudad, dio muerte a los criminales sacerdotes de Baal, colgándolo de los árboles de su mismo santuario. O sea, los romanos ganaron ahí, entraron, y ellos todavía ni cesaron las prácticas, seguían todavía haciendo sus prácticas. En la ley de Moisés se condenaba a muerte a todo el que fuera culpable de este abominable crimen. Se condenaba A los que hicieran sacrificio a Moloch. a Moloch. Levítico 18, 21, 21, 5. A pesar de ello, Salomón, ya anciano, erigió un altar a Milcom para complacer a sus mujeres amonitas. Es como dice el dicho, un calzón tira más que una yunta de bueyes. Parece ser que Salomón de tanto que había, bueno, no es pensar, es muy feo el dicho que dije, pero todo el mundo lo sabe. No vamos a hacerlo lo religioso. Salomón había andado con tantas mujeres. ¿Le gustaban? Le gustaban a las mujeres más que el dulce de leche y que el asado. Uh-huh. Y parece ser que de tantas de estas amonitas que le empezaron Salomón, qué sé yo, y les gustó tanto que empezó a sacrificarle a Milcom, algo prohibidísimo. Durante los siglos posteriores se sacrificaron niños a Moloch quemados vivos en lugar de Tofet, en el valle de Ginón. Salmos 106, 38, Jeremías 7, 31, 19, 4, Ezequiel 16, 21, Ezequiel 23, 32, 39, Isaías 30, 33. Ahora vamos a ver lo que dijo Moisés en el 18, 21 y en el 21, porque este Dios no tiene nada que ver con los hijos del Creador, ¿sí? No es que Levítico 18, 21. Levítico 18, 21. No, ok. No echa. A ver. Levítico 18 dice. No, profanarás. No acostarás. No te acercarás. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me indica acá el 18, 21? A ver. Levítico 18, 21. 21, 5. 18, 21. Ah, 18, 21, sí, 18, 21 dice.
No, no echarás tu semen para embarazar a mujer extranjera, no profanarás el nombre de tu Dios, yo soy Yahvé. Este es el 18:21. No te acostarás con varón como si te acostaras con una mujer, porque esto es abominación. No echarás tu semen en ningún animal contaminándote con él, y no se pondrá una mujer delante de un animal para asuntarse con él, porque es una abominación. No se contaminarán en ninguna manera de estas cosas, porque las naciones que yo arrojaré de delante de ustedes están contaminadas con todas estas cosas, o sea que iban a ser destruidas. Por tanto, se ha corrompido esta tierra, yo he castigado la iniquidad sobre ella, y la tierra ha arrojado sus habitantes. Por eso guarden mis estatutos, mis leyes, y no cometan ninguno de estos pecados, ni ustedes, ni los prosélitos que habiten entre ustedes. Acá dice las relaciones inmorales. Acá lo que está relatando es lo que también en el 18 que no debía Las relaciones incestas, no debía tener relación el padre o el hijo, la mamá o el hijo, la hija y el papá, y todo tipo de familiares está prohibida la relación. Uno puede leer acá en el 18, a pesar de que son fuertes las declaraciones que declara el Levítico, estamos leyendo la escritura, todavía sigue vigente, se puede leer la escritura, todavía no la han prohibido la escritura. Nosotros estamos leyendo la escritura y todavía están vigentes, o sea, no están prohibidas por ley. Entonces estamos leyendo la escritura. Entonces, las relaciones inmorales, pero acá también en esta parte tiene que estar la parte donde dice no sacrificarás a Moloch. Pero quiero ver acá porque también lo tiene que decir el Levítico que yo estaba leyendo, 21.5. En este 21.5, el Levítico 21.5, este no dice mucho. No dice justo lo de Moloch, no habla justo lo de Moloch, pero dice: entonces yo mostraré mi ira contra la persona y contra su familia, exterminándolo a él y a todo el que se extravíe en pos de él, pues se extraviaron en medio de su pueblo tras una mujer extranjera. Ok, no logro llegar al punto de Moloch, pero bueno, no importa, vamos a... Pero sí dice Levítico 18:21, 20... Del 1 al 5. El que fuera culpable de este abominable crimen. Ok. A pesar de ello, Salomón ya anciano erigió un altar. Ah, no, lo que pasa es que Salomón se empezó a acostar con mujeres extranjeras. Y terminó adorando a Moloch. Por eso, a Milcón, a Moloch. Y terminó haciendo ritos, crímenes, pero a través de se había acostado con mujeres amonitas, que estaba prohibida por el Todopoderoso. Lo que pasa es que como se diría, el tipo, ¿cómo se dice? Un hombre de temperatura muy fuerte, más que todo uno de calzón flojo, digamos, es un tipo así, y se acostó con las amonitas y le gustaron las amonitas. Dios ya lo había prohibido y empezó a adorarle, empezó a hacer sacrificios a este Milcón que es igual a Moloch. Pero ya el Todopoderoso en el libro de Levítico no solamente está hablando de este tema, sino habla de un montón de temas que no debemos hacer como seres humanos. El que quiera hacer lo otro, que lo haga. O sea, nadie está prohibido. Nada, no, Dios no te frena, te dice, che, no hagas esto. Dios dice, no lo hagas. Ahora, si uno lo quiere hacer, lo hace, pero claro, todo tiene su resultado, su consecuencia, ¿eh? Ya. Dice,
Estamos hablando de Moloch, ¿sí? De una divinidad pagana. ¿Y leíste el Levítico 20 del 1 al 5 o no? Sí. No, no leí de... No, no, perdón, entonces era... 20 del 1 al 5. Acá lo tengo. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel, acá. Perdón. Era este el que tenía que decir. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel, se le dará muerte irremisiblemente a cualquier varón de los hijos de Israel o de los prosélitos que residan en Israel, que vierta de su semen en una mujer extranjera, el pueblo de la tierra lo apedrará. Yo pondré mi ira contra este varón, exterminándolo de entre su pueblo, por cuanto ha hecho de su semen en una mujer extranjera, ha echado en una mujer, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos en cuanto a ese varón que vierta su semen a una mujer extranjera para no darle muerte, entonces yo mostraré mi ira contra tal persona y contra su familia, exterminándolo a él y a todo el que se extravíe en pos de él, pues se extraviaron en medio de su pueblo tras una mujer extranjera. El 6. Respecto a la persona que recurra a los espíritus de los muertos y a los adivinos para extraviarse tras ellos, yo pondré mi ira contra tal persona, exterminándola de entre su pueblo. Santifíquense y sean santos, porque yo, Yahvé, soy su Dios. Guarde mi mandamiento poniéndolo por obra, yo soy Yahvé que lo santifico. Al hombre que denigre a su padre o a su madre se le dará muerte irremisiblemente, porque ha denigrado a su padre o a su madre, su sangre será sobre él. Al hombre que cometa adulterio con la esposa de otro hombre, es decir, al que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como a la adúltera se le dará muerte irremisiblemente. Si un hombre se acuesta con la esposa de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ambos se le dará muerte, su sangre será sobre eso. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos se le dará muerte irremisiblemente, pues han cometido pecado, su sangre será sobre ellos. Si se acuesta varón con varón o mujer con mujer, ambos habrán cometido abominación, se les dará muerte irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Si un hombre toma como esposa a una mujer y a su madre, es pecado, serán quemados en el fuego, y ellas así no habrá pecado entre ustedes. Si un hombre se ayunta con un animal, bueno, acá está diciendo toda la parte inmoral. Esto lo pueden leer en el 20. Levítico 20. Esto es lo que dice la escritura. No lo estamos inventando nosotros. Yo no lo estoy inventando, sí lo que estamos leyendo es lo que dice la escritura. No, el versículo lo que habla es que como Lot con su hija, cometiendo su hija algo inmoral, de tener relaciones cuando su padre lo pusieron borracho, cómo llevó a estos amonitas, que su hijo, amonita, terminó adorando a Moloch y cometiendo toda clase de... Y a Milcón creo que es lo mismo. O sea que el pecado, de la descendencia de lo malo sale lo malo, digamos. Sembraste maldad, vas a cosechar maldad. Y Dios prohibió porque, claro, todo lo que Dios prohíbe es porque van a pasar cosas después. Para que las personas no tengan consecuencias, por eso se prohíben ciertas cosas, ¿sí? Entonces... ¿Qué dice Mateo 10:15? Ahora lo voy a leer a Mateo. Quiero terminar acá y ahora leo, ¿sí? ¿Tenés ahí Mateo?
Si quieres leerlo, a ver. No, no. Ajá. Dice, a pesar de ello, Salomón, ya anciano, erigió un altar a Milcom para complacer a sus mujeres amonitas durante los siglos posteriores. Se sacrificaban niños a Moloc quemados vivos en el lugar alto de Tofet. En el valle de Hinnom, Salmos 106, 38, Jeremías 7, 31, 19, 4 y 5, Ezequiel 16, 21, 23, 32, 39, Isaías 30, 33. Acaz hizo morir así a sus propios hijos. Acaz, un rey, los mandó a morir en sacrificio a este Moloch, un rey totalmente despiadado, un rey. Es como, no significa que este era un viejo rey y que los reyes de ahora no hagan sus grandes maldades. Sí, hay gente que hace sus grandes maldades, no tiene nada de, no, los de antes eran malísimos, ahora los buenos son los nuevos, los que andan de traje y de corbata o cualquiera, hay de todo, ahora hay de todo. Lo que pasa es que no lo hacían como por maldad, sino que ellos creían o les habían enseñado mal diciéndoles que esos sacrificios les beneficiaba Ujú. en prosperidad, ¿te acuerdas? Sí, pero que también ese Dios tenía, no prosperaba pero la si gente, ellos daban ajá. sus hijos en sacrificio Pero la gente, de 1 a 4 pero la años. gente que anda en lo malo, la gente que anda en lo malo, no quiere mirar hacia el Creador. Entonces estos demonios que están escondidos en estos ídolos, los arrastran. Sí, Ellos primero, lo primero que tienen es hacer lo malo. no los dejas ver. Primero tienen pecados que ellos quieren hacer. La gente cuando no quiere ver las cosas del Creador es porque tienen pecado. Después de esos pecados son arrastrados hacia otros dioses. Que quiere decir dioses no significa que vos sos arrastrado a dioses, sino que te dice, te enseñan a hacer, que vas a vivir a otra manera de vivir, vas a hacer cosas que no tienen que ver con Dios. Vas a hacer cosas que no están bien. Ellos sacrificaban a los niños, Sí. ¿no? Y andás a ver otras cosas que hacían que no están nombradas acá. Pero ellos, aparte de esos pecados, tenían otras cosas. Salomón tenía que tener no sé cuántas mujeres, pero el tipo le mandó hasta todo lo que caminaba, creo que le daba. Ajá, y al final terminó. Y terminó mal. No era que era tampoco te vengas a hacer. Salomón se despistó, se empezó a enroscar con mujeres y dijo: He probado de todo. Andás a ver las cosas que probó, porque no lo relata toda la Biblia. Sí, al ser adorador del Dios ese. Después termina adorando, porque él dice que se juntó con las amonitas y después de su gran pecado empezó a adorar a los otros dioses. ¿Entiende o no? El pecado lleva hacia la adoración a otros dioses. ¿Entendiste o no? Sí. Porque no es que yo soy el profe Ciruela, lo que estoy tratando de entender lo que está diciendo la escritura, pero como el pecado, porque ¿cómo hacer? Las mujeres de Lot, las hijas de Lot, salen de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Después que salen de Sodoma y Gomorra, emborracharon a su padre, tuvieron los hijos, y después viene la adoración de em, de Moab, Ujú. y el otro, ¿cómo se llama? El Amor. Amón, los dos hijos una tuvo un hijo con él, eran dos hermanas, las dos emborracharon a su padre y cada una tuvo un hijo. Bueno, cada hijo fue adorador de un dios idólatra. Diferente. El pecado mismo llevó por consecuencia del pecado vinieron la adoración a los ídolos. Ahí está así empieza la cuestión. Porque cuando Eva pecó, después que peca empezó a tener sus ídolos. ¿Entiende o no? Así ella se haga como ídolo. Así ella como ella
A veces el ídolo no está ahí, no vas a adorar un ídolo, pero es uno el ídolo. Yo me amo, yo esto, yo lo otro, yo soy el rey del no sé qué, yo soy superior, no sé qué. Nos creamos nuestros propios ídolos y no miramos al creador. Yo puedo todo, yo esto, yo lo otro, yo necesito, yo esto, y me miro todo yo y me miro y yo soy el rey, no sé de qué. Llega la soberbia. Y todo llega, un montón de cosas. Es un montón de cosas. Entonces, no quiero ponerme a pensar y a creer que yo la tengo clara ni que mis pensamientos sean. Pero cada uno se imaginará las cosas a medida que vamos pensando y vamos teniendo sabiduría, nos vamos dando cuenta de que el pecado lleva. Cada uno calcúlele cuál es el pecado que hace y calcúlele cómo lo va arrastrando hacia otras cosas más. Ya uno le abre la puerta a los demonios, digamos. Porque hacer un sacrificio de un niño a un a un a un Dios es un pecado bien gravetote. Es grave, grave, grave o no. Es muy grave eso. Eso es muy grave. Tenés que tener la cabeza muy hecha pelota para hacer eso. Entonces dice, estamos leyendo el diccionario, un diccionario, estamos en la página 781. Acab hizo morir a sus propios hijos, dice, de la misma manera. Manases inmoló igualmente, dice, al menos a uno de sus hijos. Segunda de Reyes 21:6. Los israelitas del reino del norte practicaban también este rito, horrendo rito. Llevaban a sus hijos a morir a prendido fuego en ofrenda a este Dios. Que los umbandas, que no sé qué cuántas religiones habrá, qué sé yo. Manases inmoló igualmente al menos a uno de sus hijos, segunda de Reyes 21:6. Los israelitas del reino del norte practicaban también este rito. Horrendo. Segunda de Reyes 17:17, Ezequiel 23:37. No todo Israel es bueno. O sea, sí, el Señor ama a Israel. Dice que Pero se Israel juntaban y también, en un solo grupo. Israel también se manda sus macanas. ¿Cómo dice? Dice que se unen esos 4 generaciones y son un solo grupo. Ajá. Josaías, acá. Los israelitas también del reino del norte practicaban también ese rito horrendo. Segunda de Reyes 17, Ezequiel 23:37. Josaías destruyó los altares que Salomón había erigido sobre el monte de la perdición. Salomón ya le hizo los altares a Milcón, a Moloch, y Josaías lo destruyó todo en obediencia al Creador. Como ser, se han visto que han tirado muchos, en algunas documentales muestran cómo diferentes grupos destruyen ídolos de otras culturas. Lo he visto hace poco, pasó esas cosas. Y hay muchas cosas que han derribado ídolos. No quiere decir que eran hijos del Dios en los que derribaban los ídolos. Pero como ser un ejemplo fue que destituyeron a un presidente y y le ponían música del país de ellos, o sea, destituyeron y creo que le pusieron música, destituyeron un rey en su propio país y ponían música, el país que venció ponía música para ir ya la gente que vivía en ese país ya cambiarle la mentalidad, ¿sí? Cuando uno entra y va a vencer al enemigo, en ese tiempo se ve que ellos, o sea, Josaías para destruir toda esa cosa tenía que derribar los ídolos y cambiarle la mentalidad a las personas para que no sigan idolatrando a ese rey horrendo, a ese rey feo que habían puesto, que era un dios
una chapa que quemaban ídolos, Un horno. a los demonios, ¿sí? Moloch, ¿sí? Moloch, que tiene forma de buey, ¿no? Moloch, Cara, ajá. la cara de un buey. Bueno, ahí En las fotos que presentan. en las fotos que presentan, ¿sí? También una de las... Salomón había elegido sobre el monte de la perdición una de las cumbres del monte de los olivos para este falso Dios y para otros ídolos, Salomón, en el monte de los olivos, dice. El rey Josías profanó el lugar alto de Tofet, segunda de Reyes 23, 10, 13. Véanse divinidades paganas, Quemos, Tofet. O sea, Josías fue a destruirlo todo. Se debe hacer notar también que la LXX introduce la forma de Moloch en Am 505:26, situado en Hechos 7:43. El texto hebreo puede leerse vuestro rey en lugar de Moloch. Hebreo Melech con las vocales de Bod Set, vergüenza, para indicar menosprecio hacia la divinidad pagana. Bueno, acá marca bibliografía del arqueólogo de la Biblia Histórica Camper Press, Beaton, 1950. Este estudio de Moloch lo hizo un arqueólogo y lo hicieron varias personas y acá ellos ponen su sello como que encontraron en Israel y como que encontraron en diferentes lugares la estatua de Moloch. Sí. Entonces ellos ponen como constancia y como te digo, como una garantía de lo que ellos estudiaron es verdad, es verdadero. Sí. Entonces acá lo que estamos mirando es que en la Biblia está relatando después que salieron de Sodoma y Gomorra las hijas de Lot y Lot, como relatamos recién, que tuvieron una relación con el padre incestuosa por medio de hacerle beber vino y tuvieron dos hijos. Uno fue Amón, ¿sí? Y otro fue Moab, y los dos terminaron adorando, eran idólatras, terminaron adorando a Moloch y haciendo cosas horrendas, y aparte de todo terminando siendo enemigos del Todopoderoso. Ajá. Como un pecado después se maldice de generación en generación, y para cortar ese pecado la persona tiene que volverse al Creador. Amén. Cualquier ser vivo que quiera cortar con todas las maldiciones de la descendencia. También tenemos en cuenta que tenemos que salvarnos del lago de fuego, y necesitamos nuestro Salvador, que es el Mesías resucitado, y necesitamos estar en el camino del Creador. Compartan el video. Mateo 10. Vamos a leer Mateo 10. A ver qué dice Mateo 10. A ver. Vamos a leer Mateo 10, que tiene que ver también con Sodoma y Gomorra. Mezclamos un poco todo, porque lo que estamos leyendo fue cuando el Todopoderoso destruyó por su pecado Sodoma y Gomorra, y después ya cuando las hijas ya vivieron fuera de Sodoma y Gomorra en otra ciudad, y qué macanas, qué pecados hicieron, ¿sí? Y que lo que estamos tratando de decir entre todo lo que hemos leído, que el pecado no va a traer bendición, sino va a traer maldición y grandes problemas. Entonces, Mateo, ¿cuál era? 10. Mateo 10. Mateo 10. Okay. Quince. 10, 15.
15. Dice, Jesús dijo, el Mesías, el Mesías, la verdad que nosotros interpretamos el nombre de Jesús, yo lo interpreto al nombre de Jesús como Jesús, pero la verdad no sé la pronunciación exacta del nombre, ¿sí? Si se interpreta así, si se dice así, pero estamos hablando del Mesías resucitado, ¿sí? No ese que muestra a la Iglesia Católica en una cruz. Yo no soy católico, no es ese que muestra en la cruz, porque ese que muestra en la cruz es una farsa, porque el Mesías murió y resucitó. Entonces el anticristo siempre lo va a mostrar al Cristo ahí, derrotado y vencido, y ese es el anticristo. Entonces algunas religiones donde hay un montón de imágenes, esas religiones tienen mucho que ver con los descendientes de Moab, los amonitas, los babilónicos, enemigos del pueblo realmente del Creador. Tal es así que nunca tiene que haber una imagen de Moloch en un lugar santo, pero sí lo han llevado y la han puesto a la imagen de Moloch en la iglesia, ¿sí? Eso fue en Roma hace poco, cualquiera lo puede buscar y buscar la imagen de Moloch. Entonces vamos a leer acá lo que dijo el Mesías. Dice, de cierto les digo que en el día del juicio se procederá con menor severidad contra la tierra de Sodoma y Gomorra que contra aquella ciudad. Y aquí yo les envío como corderos dice, aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Sean pues astutos como serpiente, inocente como palomas. Era que estaba mandando a predicar a la gente, a los discípulos, lo que van a hacer los discípulos, que dice que la gente que no se va a querer arrepentir en este tiempo va a recibir más castigo que lo que recibió Sodoma y Gomorra. A pesar de que Sodoma y Gomorra era un pueblo totalmente perverso, fueron quemados por el fuego. Pero a su vez, esa gente que murió en Sodoma va a ser levantada en el juicio final y se le va a dar un castigo. Pero ese castigo que se le va a dar va a ser leve a comparación de lo que le espera a la gente de ahora, porque la gente de ahora tiene más información seguramente y sabe que está haciendo lo malo. Pero Sodoma no sé cuál fue el problema, no entiendo, porque hay cosas que son... Pero lo mejor es arrepentirse y hacer las cosas bien para que Dios te salve y que nos lleve a vivir por la eternidad. Amén. ¿Sí? Porque de eso se trata. Esto que leímos está en Mateo 10, Mateo capítulo 10. Se puede leer todo. Pero la verdad es que es bueno leer todo, ¿sí? Dice, cuando uno cruza hasta el 21. ¿eh? ¿Cómo? Cuando uno lee hasta del 21 y el 23, al 23, mira lo que dice. 22. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y les darán muerte. Eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin. Y ustedes serán odiados por todos los hombres a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de la casa de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre.
Bueno, acá era que le hablaba a los discípulos, pero acá lo que habla dice que Cristo también nombró a la ciudad de Sodoma y Gomorra como un ejemplo de que la gente no puede continuar en el pecado, porque si la ciudad de Gomorra fue destruida, también la gente en el día de hoy va a sufrir su castigo si continúa en sus pecados. Amén. Amén.